ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Tres. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin, sin verlo. ¿Cómo está, amigo Gonzalo? ¿Qué le Sí, ha ido? tanto tiempo aquí entrando en marzo de lleno y con todas las contingencias de marzo, po. Se hacía en marzo para Sí, no, todos, po. ha estado intenso, no lo podemos negar. Y tomándome esas palabras, estamos en momentos de alta controversia. O sea, está todo así como bien intenso. Y una de las cosas que queríamos como un poco conversar esta noche, así, es a esta desintegración, por llamarlo de alguna manera, que se está dando como en las bases de la sociedad, no solo aquí en Chile, yo creo que aquí en Chile ha avanzado harto y que tal vez se ha desarrollado más en otros países, y ha dado al perfeccionamiento de lo que han sido todos estos grupos primarios que han migrado en estas bandas criminales y después ya derechamente lo que es el crimen organizado. O sea, esta unión de personas que finalmente va teniendo un interés común. O sea, se asocian, crecen, viven y se desarrollan en este ámbito del crimen organizado. O sea, perdón, que este ámbito va a dar hacia lo que es el crimen organizado como tal. Ya es parte de una filosofía de vida de, que de niños están en, eso, en ese ámbito. Por ejemplo, una de las cosas más crueles que uno podría revisar que se daban en los años 90, y yo creo que todavía se debe dar en estos paramilitares que se dan en las selvas de Colombia. A los niños de chiquitito les decían, si usted no sirve para matar, sirve para que lo maten. Te daban ya esos dos caminos. Entonces empezaba a condicionar la entrada de estas personas. Y después, como tu graduación era llegar ya con la primera persona que tú podrías haber asesinado. Y dependiendo de quién fuera, era la puntuación que tenías y cómo te ibas moviendo dentro de la organización. Después esto empieza a perfeccionarse, donde se empiezan a cortar las líneas de conocimiento en la verticalidad del mando. Entonces, tú te comunicas con uno, pero no sabes quién hay sobre ese uno. Entonces, no, toda la organización empieza a ser como con bloques desconocidos para ciertas personas y de esa manera se empiezan a cuidar las identidades. También tienen pactos de silencio y tienen un perfeccionamiento tecnológico que llega a ser bastante interesante. Mueven muchos recursos, eh, pueden estar en todas partes y yo creo que aquí en Chile ya han penetrado bastantes lugares. Mm. Se han ido carcomiendo las policías, se han ido carcomiendo el Poder Judicial, se han ido carcomiendo políticos. Yo creo que ya están cerca de muchas instituciones. Y si bien todos te dicen, no es lo mismo que en tal país, no es lo mismo que en México, en Colombia, en Ecuador, o sea, no es lo mismo que en Haití, pero yo creo que si no se piensa, si no se reflexiona, vas a llegar allá. De hecho, estás en el camino directo para llegar allá. Si no tienes una policía estructurada, ética, honrada y decidida, y lo mismo que un poder judicial también decidido, eh, la batalla no sé si la baja. Yo los veo cerca y, y con temor a que lleguemos a ser uno de esos países donde ya el crimen organizado ha sido parte del Estado. No sé cómo lo veis tú, qué creí o hacia dónde lo estáis estructurando. Sí, sí, es como decepcionante ahí tú, no decepcionante, como, sí, puede ser como sin futuro la opinión, es como compleja, pero quizá yo soy ahí un poquito más positivo. O sea, ¿por qué? Pero también creo que es un fenómeno complejo. O sea, sí, ¿por qué creo que soy más, no positivo en lo que ocurre, pero como una mirada más larga, más de largo plazo? Claramente, claro, es un fenómeno que está en Chile hoy día, que está llegando más fuerte, como tú dices,
que está en Latinoamérica, que se ha fortalecido en Latinoamérica, ha tenido diversas etapas, pero hoy día no está como fuerte. Y lo que más que me llamó la atención, antes de que entráramos como a conversar esto que revisé, es que es un fenómeno que también está en Europa ahora. O sea, no estamos hablando solamente de países subdesarrollados, y eso Suecia creo que estaba tomando ciertas medidas en Suecia. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es realmente, como todo lo que ocurre en el mundo hoy día, bien global, y que al parecer también no solo está atacando a estos países más del tercer mundo, de en vías de desarrollo, sino que a países en desarrollo, ¿cachai? Entonces, eso como me llamó mucho la atención. Ahora, en cuanto a poder entenderlo, ahí yo dije, ya, ¿cómo lo entiendo? Bueno, viendo cuáles son finalmente como las causas por las que finalmente se da, yo como que quiero centralizarlo más en el crimen organizado, porque las pandillas, todo eso es como la primera etapa. El crimen organizado ya es una consolidación empresarial de este tipo de delitos. Y claro, y habían varios factores que decían las distintas personas que eran como causas de que podía tener más o menos crimen organizado en los distintos países, que era primero, y eso, el lucro, o sea, cuánto les cuesta cometer o no cometer el tipo de delitos que cometen, porque mientras más les cueste desde el punto de vista económico, menos se produce, pues. Entonces eso también ahí la legislación hace un análisis en ese sentido, si se ponen más duras con temas impositivos, decomiso de cuentas corrientes, como cuando tiene legislaciones más fuertes, el lucro va a ser menor y por lo tanto desincentiva ciertas prácticas delictuales. Es una empresa, po. Es una empresa que analiza, que la gente cree que es algo al lote, ¿no? El crimen organizado es una empresa, po. Si eso es lo más terrible. Entonces, el lucro más o menos en los países determina. La desigualdad económica sí es un factor porque obviamente pueden acceder a ejércitos, entre comillas, a bajo costo. La corrupción, en más o mayor medida de los estados, también es un factor y por eso ataca quizás igual más a países subdesarrollados que en vías de desarrollo o subdesarrollados. No están exentos, pero igual obviamente puede penetrar más en países subdesarrollados. También se hablaba, bueno, la falta de control estatal, es lo mismo. Mientras más débil es el Estado, obviamente pueden entrar más. Las demandas de mercado era otra cuestión que me llamaba la atención, porque, por ejemplo, hay lugares en que hay más demanda de droga, po, más demanda de armas, más demanda de trata de blancas. Entonces, ahí se va dando en mayor o menor medida en los distintos países una serie de factores. Y la geografía también, ¿no? Yo me imaginé a Colombia, y no es por catalogar a Colombia, pero claramente hay geografías que pueden incentivar la existencia del crimen organizado porque permite tener grandes centros de producción, de almacenamiento, de distribución de estas tratas de blanca, de lo que sea, pero en el fondo la geografía les permite. Entonces me llamó la atención todas las causas, que no confluyen todas, pero muchas contribuyen a que existan más o menos crimen organizado y por lo tanto a los países, que debe estar súper estudiado por la gente que sabe el tema, les puede permitir cómo bajar o subir el crimen organizado. Debe haber ahí en ese sentido cierta estrategia. Ahora, y pasando como a lo concreto en lo que tú dices, que no, en Chile no va a pasar nada, no, cómo vamos a ser como en los otros países, no, mire. El otro día escuché, no recuerdo bien en qué radio, y comentaba que en los años 60 se decía lo mismo de Chile respecto de las dictaduras. No, como Chile, si Chile tiene una historia democrática, es como Uruguay y Chile son países que bueno, ya sabemos lo que pasó. Y eso, ¿por qué? Porque finalmente los países operan en base a los contextos locales y regionales. Entonces, si tú estás invadido finalmente en una región de crimen organizado, pero es un trabajo internacional, tenéis pocas posibilidades de salir de eso. Entonces, no estamos exentos a lo que tú dices, claro, no estamos exentos y tenemos experiencia histórica en otros temas que nos creíamos que nunca nos iba a ocurrir. O también la inflación, pues bueno, o sea, la gente se olvidó que antes también había mucha inflación en Chile, pero decíamos, no, Chile es un país estable. Bueno, la inflación explotó también. Entonces, nos pasan las mismas cosas que le pasan, no somos superiores a nuestros hermanos latinoamericanos, entonces, en el fondo nos va a producir. Nos puede pasar lo mismo. Y ahora, tomando tu pregunta, ¿por qué digo que soy un poco más positivo en lo que ocurre? Porque traté de darle como, y eso no lo encontré en ninguna parte, sino que fue una reflexión, una ola de lo que ocurre con el crimen organizado y por qué
en esta etapa histórica está tan potente, no solo en Chile o en Latinoamérica, sino que en el mundo. Y yo creo que igual ahí responde ya un fenómeno más político-social de debilitamiento general del Estado, que quizás lo hemos hablado en otros programas, ¿cachai? En donde estamos asistiendo a un fenómeno de que el Estado-nación, como lo conocemos, está en una etapa de decadencia y está probablemente, quizás no hoy día, a lo mejor en 100 años, pero llegando a su fin y que por lo tanto va a dar lugar a formas de organización institucional que desconocemos, pero que son adaptadas a la nueva sociedad que está surgiendo producto de la tecnología. Que esto no es algo nuevo, po, weón. Esto es algo que cada vez que existe tecnología, tecnología en el sentido no es todo aparato electrónico, sino que cada vez que surge una tecnología en la historia humana, cambia la sociedad y al cambiar la sociedad cambian las formas políticas. Nosotros asistimos a un cambio tecnológico que en los últimos 70 años que es profundo, ha implicado un cambio cada vez mayor y acelerado de la sociedad y estas demandan nuevas institucionalidades que probablemente no son las estatales burocráticas verticales. Entonces, estamos asistiendo a eso, a esa muerte, que no es hoy día, probablemente a lo mejor vamos a estar muertos, pero estamos en ese proceso, en donde como se debilita esa estructura estatal, eh, los grupos intermedios y sobre todo los delictuales que pueden tener más poder surgen. Y me acuerdo de que a propósito ya como de la historia humana de Roma, pues Roma cuando como forma de vida y de organización social se empieza a extinguir, empieza a dar paso a los feudos, por ejemplo. ¿Y ahí por qué? Porque ya no era seguro vivir en las ciudades y surgen los modelos feudales para poder proteger a las personas. No es que vayamos a querer un modelo feudal, pero en el fondo la estructura institucional se adaptó a raíz de la extinción de una forma de organización política. Y creo que hoy día estamos viviendo ese proceso, entonces, por eso te decía que no es tan negativo, porque no es que estemos en el peor de los mundos, es parte de lo que ocurre quizás cada 500 años, 600 años, no lo sé, cuando se extinguen formas de organización política como es el Estado-Nación. Eso creo, entonces da como un poco más de esperanza en el sentido de que, claro, estamos asistiendo a una nueva estructura, pero que ni la conocemos ni la vemos. Y entre medio se van a meter todos los grupos intermedios poderosos como existía en la extinción de Roma, que se mataban uno entre otro y los feudos llegaron a proteger un poco y a reorganizar el mundo. No, claramente, me estoy súper de acuerdo contigo. O sea, el surgimiento de estos grupos primarios como pandilla y que después pasan a ser el crimen organizado, vienen en el proceso de la desintegración social. O sea, esta desintegración social que estamos viviendo, decadencia del Estado o desconexión de la casta política con el país, se empieza a producir todos estos fenómenos. O sea, un ejemplo súper claro, ¿ah? Tú miráis las cárceles te hablan por sí solas. O ¿Mm? sea, la otra vez leí un informe donde hay 1.300 bandas organizadas, ¿cachai? Que te manejan las cárceles a lo largo de Chile, ¿cachai? 1.300 bandas Oh, organizadas, harto, harto. ¿cachai? Se decomisan 24.000 celulares al año por gendarmería. Imagínate, 24.000. Y se decomisan 5 kilos de cocaína. Eso Y de, son todo lo que encuentran. claro, lo que encuentran. Y de los 5 kilos de cocaína corresponde al 10% de todo lo que se consume dentro de las cárceles. Ven más. Mm. Imagínate, eso no es nada. Hay un proyecto con una empresa israelita que se va a probar acá en Santiago 1, que creo que es la cárcel que está en como el borde de la carretera panamericana, si no me equivoco, eh, con un sistema de antenas para poder bloquear, ¿cachai? El, todo lo que sea en señal de celular. O sea, esa cárcel quedaría inutilizable si tú le acercas un celular. ¿Sí? No tenéis cómo hablar por teléfono. ¿Sí? Las personas que están trabajando en ese proyecto ya han recibido amenazas de muerte. Imagínate, ¿cachai? O sea, desde la misma cárcel, ¿cachai? Ya saben del proyecto y ya han recibido amenazas de muerte. Qué terrible. Claro. Entonces, estáis enfrentándote a esto, eh, sumado a todo este fenómeno también que te contribuye, ¿cachai?
que no se malentienda lo que voy a decir, que es el fenómeno migratorio. O sea, porque todo este fenómeno migratorio a gran escala en el mundo no, también te migra, ¿cachai? La delincuencia, también te migra el crimen organizado, ¿cachai? También te migra eso. O sea, no es solamente que migre gente buscando un futuro diferente o que quiera desarrollarse en alguna labor, o sea, también te migran las bandas, y esa cuestión es súper súper clara, ¿cachai? Y acá se está viendo directamente ese fenómeno. Por ejemplo, no sé, po, el 26% de la población penal en Chile son venezolanos, el otro 26% son colombianos, ¿okay? Tenía un 10% dominicano, tenía un 25%, no, un 25% de bolivianos y un 15% de peruanos, ¿cachai? Si mal no recuerdo. Entonces, vais teniendo grandes porcentajes de migraciones de estas bandas que han llegado acá. Bueno, y tenéis las otras bandas internacionales que ya están establecidas acá, que han venido desde Venezuela, Perú, desde Colombia, y que están trabajando aquí en el país, po. De hecho, hay una que entra a juicio ahora en el norte, no me acuerdo el nombre, y donde los jueces, ¿cachai? Y los fiscales que van a participar van a ser de manera anónima. No los vas a ver, ni vas a saber quiénes son, ¿cachai? Y todos van a operar de manera telemática en distintos lugares de Chile. De hecho, decían que iban a estar en el sur juzgando a alguien en el norte, ¿cachai? Ya, Y no se iba a saber ni la identidad, ni la dirección, ni qué juez era, ¿cachai? Porque se supone que si para ti te van a juzgar en un lado, te toma la fiscalía de la zona, todos conocen al magistrado y todo. Acá no, ¿cachai? O sea, acá se como que conformaron un equipo que va a estar operando en distintas partes del país, que no sabes quién es, ¿cachai? Y que va a escuchar y va a preguntar, pero va a ser como alguien que va a estar detrás de una pantalla, ¿cachai? Y no le va a ver ni la cara, ¿cachai? Por el peligro que se tiene, porque ya a los jueces de esa zona están todos amenazados. ¿Cachai? Entonces, ya digamos, ha logrado penetrar bueno, la policía ya está penetrada, ¿sí? Eso ya está más que claro, y el Poder Judicial ya ha llegado el crimen organizado al Poder Judicial aquí en Chile. ¿Cachai? Entonces, a eso es lo que yo me preocupo cuando soy como pesimista en ese tema. O sea, estoy claro que hay un proceso de desintegración social, pero ¿hasta cuándo se va a desintegrar o cómo lo vas a parar? Porque mm, mientras se forme esta nueva institucionalidad, que como dices tú, tal vez la vamos a ver en 100 años, ¿cómo seguir viviendo en este día a día, po? ¿Cachai? O sea, con cosas que tú no estás acostumbrado a ver o que acá en Chile no se veían, ¿no? O sea, para nada, el tipo de crimen que está operando, la forma en que se hace, de hecho, o sea, una cuestión que leí ahora que había pasado la semana pasada, ¿cachai? O sea, que lo encontré fuera de lo común, a un tipo que lo asesinaron, lo descuartizaron y después hicieron un asado con el compadre, invitaron a la gente de la población. Y la gente de la población no sabía que se estaba comiendo un gallo que habían matado, que era una banda al lado. Una cuestión así, pero de otro tema, no, de otro mundo. No, de no. otro mundo, ¿cachai? Entonces, frente a toda esta locura que se está desarrollando, ¿no? O sea, eh, y claramente viene importada de otros países, ¿cómo le ponía un freno para que este proceso no te sea tan duro? ¿Cachai? O sea, para que la gente pueda desarrollarse de una manera más tranquila. O sea, ¿cómo lo empiezas a abordar tú como autoridad o tú como gobierno? ¿Cachai? ¿Cómo empiezas a cortar esta cuestión? Porque finalmente, ¿a dónde vas a llegar? O sea, la sociedad se te puede desintegrar totalmente como lo que está pasando ahora en Haití. En Haití el poder del país lo tomaron las bandas, ¿cachai? Y el crimen organizado. O sea, no tienes Congreso, no tienes políticos, no tienes Estado. El Estado son las bandas. ¿Cachai? Ya en Haití, de hecho, las embajadas las están cerrando, la gente está saliendo, porque ya las bandas tomaron el poder del país. A ese nivel de desintegración llegó la sociedad en Haití. Entonces, ¿cómo impides llegar a ese? No, pues, y el mismo ejemplo que dices tú, ¿cachai? De los años 60 cuando se hablaba de la revolución en libertad, que es ya otro tema. No, acá nunca va a haber una dictadura. Tuviste 17 años. ¿Cachai? Entonces, que te digan aquí, no vas a llegar a lo de Haití, pues, o sea, ¿no? Vaya a los pasos de eso, pues, ¿cachai? O sea, vas a dar la vuelta de la esquina. Entonces,
una de las temáticas, yo creo, más importantes para la gente que está en el poder del Estado es ver cómo lo aborda. ¿Sí? Basta con la creación de un departamento de crimen organizado. ¿Cómo controláis la población para que el crimen organizado deje de operar? Así lo de los chinos, por ejemplo, los chinos tienen empadronado a todo el mundo. Mm. Su mafia funciona dentro de un rectángulo que también la tienen empadronada. O sea, en China tú no te movís sin saber sin que el Estado tenga el control hacia dónde va. ¿Sí? Llegáis a un nivel de control así, de represivo, con todo lo que implica. ¿Sí? Empezáis a trabajar en la educación de los niños, que es donde realmente tú podés sembrar el fruto del cambio en una sociedad, porque yo creo que la educación de los niños da más fruto que la supuesta reinserción social. O sea, un gallo que está en el crimen organizado es muy difícil, yo te diría que es casi imposible que deje esa vida y se reintegre en la sociedad para poder llevar una vida normal, o sea, con un trabajo normal. O sea, si un padre te va a mandar por un tubo, como tu Mm. vida, ¿cachai? El plomo, como dicen ellos, o sea, no. Entonces, tenéis que trabajar en niños que tengan menos de 7 años para poder ir cambiando la generación, pero eso demora mucho. Eso da paso a lo que tú decís, a la nueva forma de sociedad y de organización. Son 100 años, 2 generaciones. Pero ¿qué haces ahora? ¿Cómo controlas ese crecimiento dentro de la población? Y yo creo que ese es el gran desafío y ese es el gran punto, ¿cachai? Porque aquí tú escuchas de todo, o sea, salen políticos y te dicen, no, es que tienen que salir, como salió el alcalde de Maipú diciendo, tienen que desembarcar los militares. Entonces, si salen los militares, ¿va a controlar el crimen organizado a los militares? ¿Cachai? ¿Qué van a hacer los militares para controlar el crimen organizado? Sabiendo que eso lo hicieron en México, ¿cachai? En el estado de donde era el Chapo. Finalmente, ¿cachai? El Chapo llegó, habló con ellos y terminaron trabajando para él, ¿cachai? Sí, pues. Si finalmente, ¿cachai? No sé, el ejército te paga 10 y el control te dice que te pago 100, pues, bueno, ¿para qué vamos a Mm. entrar con problemas? ¿Cachai? Entonces, y esto tú puedes ver la serie, es súper ridículo cuando el gallo se reúne con el, como, ¿cómo se llama cuando declaran estado de sitio? No es que ponen un militar a cargo de Claro, todo, ¿cómo el se dice? jefe del Estado, el jefe de la Defensa Nacional, o regional. Claro, tú cuando puedas ver la serie, si que la querés ver, ves ¿Es cómo buena? negocia con el jefe del Estado Nacional, ¿cachai? Y el tipo le dice, mira, yo te pago tanto a ti y todo esto lo chorreamos para tu gente, quedan todos felices, ¿cachai? Pero tú hacías en la calle lo que yo te pido. Y se acabó. Y los compadres siguieron operando de la misma manera, ¿cachai? Igual hacían sus teatros, pillaban un compadre, de repente habían enfrentamientos entre los militares, pero todo se movía por abajo y todo era como organizado, Claro, ¿cachai? claro. Entonces, ¿será la solución? ¿Cachai? Populismo Lo- puro. lo- claro, por eso digo, si los vayas a sacar, y, o sea, que me dice como si estuvieran encerrados, no sé, entonces sacarlo. O sea, vas a ocupar sus servicios. ¿Tienes un plan de acción con ellos para evitar, primero, para evitar que se te corrompan? Y segundo, el plan de ejecución, tenéis claro lo que van a hacer. Que se van a infiltrar, ¿cachai? Van a hacer redadas, van a empadronar todo un sector y no se va a mover ni una mosca, bueno, durante una semana. Entonces, eso es lo que le falta, ¿cachai? A la gente que está arriba. O sea, bueno, sabéis que vamos a ocupar esto y lo vamos a hacer de esta manera. Ese plan yo creo que no existe, por lo menos aquí en Chile no existe. Aquí solamente existen cantos de sirena y existe esta comisión del crimen organizado que se creó, ¿cachai? Y un tema del Poder Judicial que mandan a la PDI, bueno, o a Carabineros y se dan vueltas así como que se supone que están los mejores hombres de las policías ahí, pero no llegan a mucho, pues, ¿cachai? O sea, ahí se dan vueltas. Yo creo que ese es el meollo de qué plan de acción tiene el Estado. ¿Qué hace? No sé qué opináis tú de eso, o cómo veríais tú ese tema. ¿Cómo se ¿Qué le diríais ataca? al ¿Cómo? Estado? Sí. Hagamos una muy breve pausa y volvemos y te digo mi opinión humilde de cómo se podría atacar o qué es lo que he visto y leído de eso. Y creo, Ya, ya, nos vemos en unos par de minutitos más, en la pausa comercial. la pausa Adiós. comercial. Mm.
Listo, ahí hemos vuelto de nuestra pausa comercial y estábamos conversando entonces a propósito de qué se hace, po? ¿Qué se hace? ¿Cómo Ah, se no aborda sé, este tema? difícil, nosotros no somos expertos, deben haber gente muy experta en esto, gente que sabe mucho, pero lo primero, yo creo que tú dijiste estas cosas de lo que se puede hacer y como medias dispersas, pero traté como de ordenar y que también yo creo que son parte de cosas que se pueden atacar. Lo primero, y que está difícil ahí, porque tampoco se ve qué ocurra, es la cooperación internacional, como efectivamente entre los vecinos, entre la región, como existen diferencias políticas, ideológicas, no se está viendo esa cooperación internacional y para atacar un tema tan importante, tú hablaste algo de la cooperación entre Estados, yo lo leí, tiene que haber una cooperación internacional, porque si no es muy difícil atacar un tema tan potente y que se produce en distintos países, ¿cachai? No se divide por país el crimen organizado, entonces necesitas esa cooperación internacional. También otra de las cuestiones que es importante para atacarlo, ya, ¿sí? Era lo que también algo lo mencionaste, pero ahí quiero profundizar, los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos efectivamente son elementos que quizás nuestros abuelos, bisabuelos, cuando existía el crimen organizado de esa época no tenían. Hoy día tenemos bueno, tú mencionaste los juicios estos por Zoom a través de jueces de otro lado, creo que una muy buena idea, hay que potenciarla, profundizarla, o sea, de verdad eso debería ocurrir, eh, pero hoy día tienes, claro, tienes de alguna manera, tienes que ver cómo utilizas la inteligencia artificial, el Big Data, que son estos grandes datos, cómo analizas, y eso te sirve mucho, la gente que entiende bien de eso sabe que tú puedes analizar y ganar paso, si analizas bien, vigilancia satelital también se hablaba, está la tecnología, yo creo que hoy día la tecnología te permite, y tecnología probablemente no está toda en Chile, po, y te permite tener un dominio sobre lo que está ocurriendo en el crimen organizado como Estado que podría llevarte a atacar de mejor manera y como tú dices, si vaya a utilizar a carabineros, los militares, a lo que sea, claro, tienen elementos que le permiten enfrentar de mejor manera y desde un estándar superior una cuestión que a veces los puede sobrepasar. Lo otro que tú decías que también algo dijiste que yo creo que ayuda, se ha hablado de la prevención y rehabilitación. Por cierto que tratándose de aquellos que quizás están ya metidos en estas organizaciones, muy difícil la rehabilitación. Uno pensaría en aquellos que recién llegan y probablemente hay formas de identificar eso en el mismo proceso judicial y el tema de prevención, bueno, también ahí hay estrategias que yo no sé si se están tomando que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, porque nosotros sabemos, deben estar incluso identificados los lugares en donde están reclutando a los soldados. Y por lo Sí, tanto, tú puedes hacer un trabajo de prevención, quizás no en todos lados, pero en el fondo podéis ir atacándole su forma de reclutamiento. Entonces, claro, quizás hay cosas que se están haciendo que nosotros ni siquiera vemos, pero por último, quizás la ciudadanía también debería saber que se están haciendo ese tipo de cosas. Y pero es lo que ahí otro, hacemos un pequeño sí, paréntesis, sí, ¿cachai? Cuando dicen, mira, vamos a atacar donde se reclutan los soldados y voy a hacer un trabajo preventivo, ¿cachai? Eh, ¿Cómo te defiendes de esa situación? Porque cuando tú vas a hacer ese trabajo preventivo, ¿cachai? Y vas a empezar a trabajar con los niños, la gente, si no le sabes que existen más caminos que tomar el plomo, te va a llegar una carta a tu casa, ¿cachai? Te van a amenazar en la casa. Entonces, ¿cómo le prestas esa protección a la persona que va a hacer ese trabajo? sí, probablemente Ahí bueno, es donde, deben haber maneras, deben haber formas. Por, eso es sí, lo que yo creo que no está haciendo. mm, sí, sí, porque la gente se va a amedrentar. Deben haber formas de tal manera que quienes trabajen en eso, quienes tengan esos espacios, tengan el día anonimato, no lo sé, no nos pueden ganar, po, no pueden ganar.
Y lo cuarto, yo creo que, y súper importante, el tema de que o sea, los organismos públicos, yo sé que se ha trabajado harto en Chile el tema de transparencia, rendición de cuentas, pero nos queda mucho, mucho, mucho. Y también se ha dicho de que mientras más transparencia y rendición de cuentas tienen los estados y las organizaciones estatales, es menor la posibilidad que se corrompan y menor la posibilidad que estos grupos puedan intervenir, que finalmente utilizan al Estado o lo dejan más débil para poder hacer lo que quieran. Entonces, mientras más condición de cuenta y transparencia tenga el Estado, mayor. Entonces, yo creo que también hay un camino que se puede seguir. Y en ese punto, claro, como en un checklist dentro de eso, de la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones estatales, creo que el Poder Judicial, ahí hay una pega que hacer importante, porque creo que es el pilar de todo esto. Los otros organismos del Estado también, pero el Poder Judicial es un pilar. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y hay que repensar de qué manera hacemos que este Poder Judicial se adapte a este nuevo mundo, a esta nueva forma, a este crimen organizado y que no, de verdad, no sea eh, intervenido realmente por este tipo de organizaciones que finalmente lo han hecho en otros países. Entonces, eh, claro, hay una serie de noticias que han salido, que salen y que la gente le permite por lo menos dudar de si a veces hay personas del Poder Judicial que pueden estar, que sean cómplices o que incluso estén amenazados también, pues si son Sí, personas, tienen familia y uno lo entiende, pero el punto es cómo proteges a esas personas que trabajan en el Poder Judicial, porque son todos ellos trabajadores del Poder Judicial, los jueces y funcionarios, y cómo también logras que no se corrompan. Y ahí también probablemente hay experiencias en otros países de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho, cómo tú les das mayor protección, mayor seguridad, el tema, lo que tú mencionaste, el Zoom, juicios así, de esa manera, y deben haber otras medidas más, pero que hay que repensar de cómo le damos la mayor protección y cómo aseguramos aún más. Yo creo que tienen bastante independencia a diferencia de otros países, pero ¿cómo aseguramos aún más esa independencia? ¿Cómo aseguramos aún más esa imparcialidad? Porque estamos en un nuevo escenario y por lo tanto el poder judicial que existía y que operaba en un país antes del crimen organizado es distinto y tiene que tener mecanismos distintos. ¿Cachai? Yo creo que ahí, en esos puntos le pondría el foco y especialmente en lo último y en el tema tecnológico. Pero yo creo que todos son importantes. Ahora, quizás va a ser probablemente la temática de los próximos candidatos presidenciales, gobiernos, como que se corrió un poco el foco de los programas sí, presidenciales, quizás va a estar en eso, pero es harto que hacer, o sea, pobre cristiano que le toque gobernar. sí, claramente yo creo que va a pesar mucho en el voto de la persona, porque cuando tú vayas a votar, tienes, no sé, tú ponderas ciertas cosas, y dices, mira, yo quiero votar por un candidato que sea esto, 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 y le doy ciertas ponderaciones. Yo creo que la ponderación del voto por un tipo que promueva un plan de seguridad hacia la gente, ¿cachai? Va a pesar mucho en la próxima elección, ¿cachai? Más Pero allá de su color político. claro, pero se meten los populismos. Como de lo que tú decías, no quiero catalogar al alcalde de Maipú populista, pero el decir sacar a los militares porque sí es una medida populista. Claro, claro, es una medida populista, ¿cachai? Sí, Totalmente, pero bueno, yo creo que esa medida populista nace, o estos populistas nacen, mejor dicho, al ver la inoperancia que tiene el Estado que debería haberlo resuelto o de tener un plan de acción, ¿cachai? Bueno, pero eso es otro tema que creo que en un y, programa anterior lo conversamos, pero, pero el voto, como te digo, va a pesar mucho y van a salir no un populista, de hecho, van a salir muchos con planes y cosas para ese tema, porque más allá de su color político, la próxima elección presidencial o parlamentaria se va a definir mucho por el tema de la seguridad. ¿Sí? quiz- Entonces, sí. Quizás más o no menos, van a poder hacer nada. Lo que estamos en esa inoperancia de las instituciones y a lo mejor todo esto no, no se puede. ¿No? Triste, pero... la batalla perdida.
claro, claro. Ahí tendríamos la batalla perdida, ¿cachai? Si Podríamos, los que claro, tienen perdón, no perdón. lo pueden, ya tendríamos la batalla perdida. Porque en el fondo Ahí, pueden existir muchas ganas de resolver, muchas de estas ideas probablemente están en la agenda ahí, y si no, aquí con lo que te decía y tú hablabas, no descubrimos el oro. Probablemente son cuestiones que están dando vuelta, pero la falta de operancia de la organización institucional no le permite ejecutarla. no, Entonces, no, eso es más preocupante claro, porque es ya rígida. avanzáis, claro, y ahí ya avanzáis, ¿cachai? A dos caminos, o el crimen organizado gana y las bandas se toman un país, ¿cachai? Como lo que sucede en Haití, como lo que sucede en esta ciudad del Rosario, creo que en Argentina, ¿cachai? Donde también mandaron la Policía Federal y entraron un toque de queda brutal en la ciudad, o llegáis, ¿cachai? A un gobierno, puede ser populista o no, pero llegáis a un gobierno de un gallo autócrata, ¿cachai? Mm, Entonces, que ya el compadre opera fuera de la ley, o al filo de la ley, o con una reforma constitucional, no sé cómo lo queráis hacer operar, pero se transforma en un autócrata y empieza a moverse de esta manera. Entonces, o ganan las bandas, o gana un autócrata, ¿cachai? Que pueda ser populista o no. Pero la cuestión de fondo, ¿cachai? La democracia como la entendemos, como la concebimos, como la amamos, no sé, como la tenemos metida en la cabeza aquí en Chile, ¿tiene la capacidad de luchar contra el crimen organizado? ¿Tiene la capacidad de ganar esa batalla? Eso yo creo que es la reflexión de fondo, ¿cachai? Que uno debería hacer. ¿Esta democracia tiene esa capacidad? ¿Tiene las ganas? ¿Tiene las personas, ¿cachai? Para poder dirigirla. Entonces, es ahí donde tenemos que apuntar. Tenemos las organizaciones para eso, mm. ¿no? Porque nadie quiere terminar en un país dominado por bandas o en Yo un creo que país dominado nadie. ¿cachai? No hay que vivir bajo una autocracia, po, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que la democracia gane esta batalla? Que es lo más importante. Difícil, difícil respuesta. O sea, difícil pregunta que no tiene respuesta y que está todavía en desarrollo. Y estamos como un poco pesimistas, parece, de acuerdo a lo que hemos conversado. Por lo menos nos permitió ahí dilucidar un poquito qué es lo que es esto, como del crimen organizado, cuáles son sus causas, cómo en general se ha visto que se ataca, si es un fenómeno local o global, como que hemos en esta conversación aclarado un poco de manera muy coloquial esos puntos, pero el futuro es lo único que no hemos logrado aclarar o por lo menos ni siquiera visualizar. Hay en otras temáticas igual como que hemos logrado como aterrizarlo un poco. Aquí estamos tan en proceso que no, es como, para ambos está como muy abierto el escenario. Y claro, es que en Chile se instaló, está creciendo. Chile no era un país acostumbrado a esto. Entonces Mm, está recién pensando cómo abordarlo. Y yo creo que acá han sido confiados y lentos, muy lentos, y muy confiados. De decir, no, es que no va a pasar, no, acá no. Como que están echados así, no se han movido con la premura y la importancia que esto tiene. Porque esto yo lo veo grave, ¿sí? Yo lo veo así creciendo grave porque la gente que maneja el crimen organizado es gente inteligente, porque no son gallos tontos, ¿cachai? Son gallos súper astutos, gente que tiene estudio, gente que ha estudiado esta cuestión, po, y sabe hacer su negocio, po, ¿cachai? No estáis lidiando con el típico compadre que, no sé, se robó una gallina, como, como decían antes, po, ¿cachai? Entonces, no, estáis lidiando con gente muy preparada, inteligente, que sabe administrar estas organizaciones muy bien. sí, sí. Entonces, a eso es lo que tenemos que enfocar, ¿sí? Pero bueno, dejamos abierta la pregunta. Totalmente abierta. ¿Cuál es el futuro? En ese ¿Cuál es el punto. futuro? Logramos responder las preguntas anteriores todas, pero esa no. Esa no. Esta no. Entonces, ahí, bueno, cualquiera que tenga alguna opinión o algo, lo deja en algún comentario.
y cualquier cosa estaremos siempre llanos a poder comunicarnos. Si tienen algún tema que tratar, alguna cosa, siempre la idea será poder abordarlo de la mejor manera posible. No sé si tú tienes algo más que agregar, Nada Fernando. más que agregar, me iré a reflexionar y a dormir tranquilo pensando en eso. Sí, ahora como de irse a dormir para se acerca la medianoche, entonces hay que ir a acostar. Ya pues, don Felipe, y a todos, un abrazo grande y un gusto y rico haber conversado un tema, o sea, triste, pero agradable haber conversado un tema tan actual y que lo estamos viendo. Pero Tema de importancia. sí, así que eso, pues un abrazo, buena semana a todos y a seguir nomás adelante ahí con marzo. Ya, pues estamos viéndonos próximamente y ahí estamos grabando nuevamente. Que estén muy bien, cuídense, Un abrazo a saludos a todos. todos, un abrazo Chao. a todos. Chau, chau. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.